Soy un dramaturgo que dirige y un dramaturgo que actúa, pero donde yo me siento más seguro, y no solo por seguridad, sino si el teatro fuera una guerra, digamos, uno tiene que elegir sus mejores armas para hacerla, y yo siento que mis mejores armas son la dramaturgia, el trabajo sobre la palabra. Esto no quiere decir que yo crea que la palabra es esencial para el teatro, ¿no? Creo que puede haber teatro sin palabras, sin texto, nada más que yo tengo esas armas. Me gustaría tener otras, pero tengo esas. Y por ende, hacerme experto en el uso de ese trabajo ha implicado pensar la particularidad de la palabra en el teatro, ¿no? Y la particularidad de la palabra en el teatro es que es una palabra en tensión, ¿no? No es una palabra sola, no es una palabra ni siquiera que leemos, es una palabra en tensión, con el cuerpo de los actores y con la decisión, sobre todo de directores, pero de otros creadores que influyen sobre esa palabra. Por eso, digamos, la primera necesidad de ser director de mis obras era porque a nadie le interesaba dirigirlas. Y allí emerge un director que dice, bueno, vamos a hacerla. Y después la de actuar era por dos razones. Primero, porque en Uruguay solo había escuelas de formación de actuación, no había ni de dramaturgia ni de dirección, entonces me formé allí. Pero después, porque yo he tenido una vuelta a la actuación ahora en los últimos años, es porque me he dado cuenta que yo escribo para los actores y para las actrices. Que mi obsesión es que esa palabra o esas palabras sean plataforma de actuación. Y para que sean plataforma de los actores, tengo que comprender cuáles son los procedimientos de trabajo de los actores. Es un escritor que escribe para no ser leído. Es una particularidad que comparte tal vez con los guionistas de cine. Claro, son 3.000 años de escritura contra 100. Entonces, allí hace 3.000 años o más que hay gente que escribe para no ser leída. Evidentemente alguien lo va a leer, hay lectores intermedios, pero el dramaturgo también escribe pensando en un espectador y ese espectador no lo lee. Ojalá, me gustaría, seguramente lo han hecho, lo hacen o lo harán, espectadores que entran con el libro y ven la obra y dicen, pero eso no lo dice, eso está mal dicho, pero mira cómo cambiaron. El espectador viene y se enfrenta al teatro, que es otra cosa, que no es literatura. Pero una de las herramientas del teatro es la literatura. Entonces, la primera pregunta para el dramaturgo es ¿cómo escribir si no nos van a leer? El segundo nivel es alguien nos va a leer, pero ese lector es un segundo creador, es decir, es un traductor. Escribimos en una lengua que no es la teatral, es la literaria, y alguien nos va a traducir a la lengua teatral. Y he empezado a pensar sobre el traductor el dramaturgo como traductor, ¿no? Es decir, el dramaturgo es un escritor que escribe sabiendo que lo van a traducir y que nadie lo leerá en el original. Y después el traductor también sabe que la lengua, la nueva lengua, es un nuevo campo y que ese campo va a transformar y va a traicionar en el buen sentido al original. Y ahí mi trabajo como dramaturgo con la compañía que yo tengo y con los actores que trabajo desde hace años se vuelve mucho más interesante, porque yo hice largo periodo de trabajo y de creación sobre la dramaturgia, la escritura, finalmente hay un texto, pero ahora sabemos que nada de eso llegará y que ahora se tiene que crear una nueva cosa que tenga apariencia de aquello, pero que no lo es, que lo supere de algún sentido. Siempre el éxito para mí se encuentra en que la nueva obra, es decir, el teatro, supere al original, ¿no? Que uno disfrute más viendo la obra que leyéndola. Digamos, si no, allí habría un fracaso personal. Quiero siempre pensar que si alguien quiere comodidad, ya tiene Netflix en su casa, tiene pedidos ya, que le lleva no sé cuánta publicidad gratuita puede hacer a todo lo que las personas en su casa, desde el televisor o la computadora, puede hacer sin venir al teatro. Ya ganaron, ya está. Encima yo creo que con el teatro puedo competir en esa comodidad. No, prefiero ir por el otro lado. Venga, esto es tremendamente incómodo. Y no me olvido que muchas de las grandes experiencias de mi vida han sido momentos incómodos. Momentos de aprendizajes dolorosos o de amor incómodo, desengaños, aprendizajes físicos, metas o esfuerzos físicos que jugar, ser buen corredor, todo eso ha llevado no solo incomodidad, dolor. Entonces que en este amor por la comodidad, lo fácil y lo cómodo, lo repetí, pero bueno, tal vez estamos sacrificando
sentimientos con el que difícilmente traigamos a la gente, pero que en la responsabilidad del creador no podemos renunciar. Es decir, si yo le digo a la gente, venga, se va a sentir incómodo, se va a aburrir, no le va a gustar y va a ser doloroso, no vendría nadie, no puedo poner en mi teatro esos carteles, pero sí los puedo engañar de cierta manera. No engañar por subestimación, ¿no? Sino decirle, venga, va a disfrutar, y no decirle que dentro de todo ese disfrute van a haber momentos de dolor. Trabajar en ese terreno de lo imposible del teatro, de que no somos gente que sabemos lo que hacemos, sino que sabemos lo que queremos y estamos hace meses entrenándonos para conseguirlo, hace esta experiencia no solo algo peligroso, sino algo profundamente teatral. Es decir, acá la comunión de los actores consigo mismos, con el día, con cómo les fue y con los espectadores, pueden hacer de esta experiencia incómoda y dolorosa algo único que todos recordaremos. ¿O no? Siento que la familia, como tema, digamos, es como si yo te dijera lo humano como tema. Ya no es que podamos elegir, a no ser que seamos seres solitarios y que tengamos desinterés por el otro, siempre vamos a tener interés en algún tipo de comunidad. Y lo mismo te podría decir en mi trabajo sobre el humor. Todas mis obras tienen mucho humor, pero no es algo que a mí me interese, sino que yo creo que es inherente a lo que hago. La gente entra al teatro y no sabe quién está, pero la propia obra los va acomodando. Pero depende de qué obra, cómo los acomoda, ¿no? Por ejemplo, hay obras que quiere igualarlos. Quiere que se rían frente a lo mismo, que sufran frente a que lloren frente a lo mismo. A mí me gustan aquellas obras que generan diferencias y me gusta tratar de ser y utilizar tanto el humor como la emoción para generar diferencias en el espectador. Es decir, que algunos se rían mientras otros no encuentran la gracia de esto. De cierta manera, ahí el teatro para mí recupera una función, que es el de generar diferencias. La democracia, el mundo, está para que nosotros, digamos, convivamos pacíficamente. Pero yo creo que ayudamos a esa convivencia si hay un teatro que nos recuerda nuestras diferencias y no que nos dice, miren, somos todos iguales. Entonces, bueno, entran al teatro, somos diferentes, nos enfrentamos a una obra y salimos pensando aún más diferente. Bien, nuestro trabajo democrático es convivir pacíficamente con nuestras diferencias. No venir y decir, ay, qué horrible el mundo, tú y yo lloramos por lo mismo, e irnos. Esa es una mentira, ¿no? No todos creemos que el mundo es injusto, no todos nos sufrimos por las mismas cosas y algunos de nosotros preferiríamos que la gente como el otro no existiera. Creeríamos que el mundo es mejor. Y yo prefiero un teatro que nos recuerde que con esas grandes diferencias somos capaces de convivir pacíficamente, no solo en un teatro, sino en un país. Todo esto está relacionado con esa mirada de por qué la familia. La familia sigue siendo ese núcleo de gente que tiene un mandato de convivencia y de ayuda entre el otro, aunque no piensen igual, aunque no se quieran y aunque no se hayan elegido. If es la cuarta obra de una serie de 5 obras que decidí escribir, que vinculan un elemento fantástico para echar luz a un elemento de la realidad, una problemática, un tema de la realidad. Los espectáculos anteriores fueron Us, Or y Ex, que siempre eran diferentes temas, la dictadura, la memoria, la religión, y utilizaban elementos fantásticos que para mí eran interesantes probarlos teatralmente, como los extraterrestres, la máquina del tiempo, Dios como elemento fantástico, ¿no? No como religión ni como creencia, sino como posibilidad mágica. Y en esta cuarta, digamos, estuve largo tiempo, es una obra que me llevó muchos años, son 4 años de trabajo, que no habla de la calidad de la obra, sino de lo lento que pienso cada vez más. Y esta obra venía un tema que me rondaba en la cabeza, que era nosotros como compañía, la preocupación siempre que teníamos por la parte económica, ¿no? Que muchas veces parece vestimos las cosas de arte, pero lo que estamos discutiendo al final del día es sobre dinero, ya sea no para ganar más, sino para defender algo que creemos que vale. Por ejemplo,
no hacerlo gratis, o bueno, es muy lindo hacer teatro, pero yo ya tengo que pagar cuentas. Y toda esa relación siempre incómoda que tenemos con la plata, en el arte en general, pero bueno, en lo particular del teatro, me venía rumiando. Entonces empecé a pensar cómo podríamos hacer una obra que trabajara sobre esto. Y así apareció un cuento de Onetti, el escritor uruguayo, que se llamaba Un sueño realizado, en donde una mujer que tenía mucho dinero le pagaba una compañía, no muy buena, porque así no pagaba mucho, una compañía para que le representara un sueño recurrente que ella tenía. Y se me vino entonces, parafraseando la literatura de Onetti, la posibilidad de, bueno, de jugar una obra en donde esta compañía está contratada simplemente para realizar los cuentos de un señor que tenía plata y bueno, y revelar más, es decir, más de la obra, pero digamos, entonces ahí ya está presente todo el problema de el señor con dinero que se murió, dejó una herencia, ese poder sigue presente, porque por más que él murió, la herencia tiene su peso, y la herencia no es solo la herencia económica, sino la herencia de la sangre, la herencia del deber ser, lo que se puede hacer con la plata, bueno y malo, y todo como eso pervierte o convierte la producción creativa en una obra artística, si es posible o no. Y bueno, de eso va IF, digamos, festejan la mentira. A nosotros no nos gusta aceptar ni nos hacemos remeras de que hacemos teatro por dinero, pero hay una parte del día en el que lo hacemos por dinero. No, evidentemente, no, si no hubiese dinero, como no lo hay en general, lo haríamos igual, pero cada vez que podemos defender la parte económica, ¿no? Sobre todo hay una frase que uno de nosotros dice que es: yo no quiero plata, pero no quiero que nadie haga plata con lo que yo hago. Entonces ya es como un siguiente nivel de boludos, ¿no? Bueno, ya no hacemos plata, pero encima vemos que los otros lo hacen con nosotros y nos dan la menor parte. Entonces nos hemos descubierto en varios momentos que nosotros hemos defendido esta idea de no queremos plata, no queremos plata. O sea, no solo vivimos la mentira, no solo la creemos, sino que hasta la festejamos, nos sentimos orgullosos de no cobrar. Pero después no nos damos cuenta que muchos de los grupos que admiramos, muchos de los creadores que admiramos, o muchos de los pensadores que admiramos, han sido financiados por otro lado, o por un rey, o por un Estado, o por un privado, ¿no? Y que aquellos que no han sido financiados, que los hay, no son excepciones, los hay muchos, pero han sido terriblemente desgraciados. Entonces nosotros tenemos también el derecho a reflexionar, por lo menos creativamente, y sin sentir que esto se vuelve un ensayo sobre producción cultural, sino cómo esto influye en nuestra producción artística. ¿En qué momentos de nuestra vida nosotros hemos festejado la mentira? Es decir, no solo pensábamos mal, sino que estábamos orgullosos de pensar mal. Y inmediatamente eso se escapa del dinero y se va a muchísimos ámbitos, al político, a lo familiar, a nuestros sueños y esperanzas, cuántas cosas nosotros queríamos y cuando las tenemos no las queríamos, pero hasta que no las tuvimos, ¿no? Y si vamos más profundo en ese pensamiento, inmediatamente nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado con lo que queremos, con lo que soñamos y con las esperanzas que tenemos sobre las cosas. Porque hay grandes probabilidades de que se vuelvan una mentira. Es un pensamiento terrible, pero nosotros nos lo queremos formular. Nosotros, sobre todo en la pentalogía fantástica, hemos decidido posicionarnos en un lugar, que es el siguiente. Suponiendo que la obra, que La ratonera, la obra que hace... Vamos a suponer que la obra que hace Hamlet para denunciar el crimen de su tío Claudio es un teatro político, ¿no? El teatro que hace Hamlet dentro de la obra Hamlet. Allí surgen algunas comparaciones interesantes, porque primero viene esta memoria del teatro como denuncia de un crimen, ¿no? El teatro vendría a ser ese lugar donde se dice lo que la gente no quiere escuchar, o no lo conoce, o ha decidido olvidar. Un teatro que despierta conciencias. En esta reflexión, Dolte, un autor argentino, dice: hay que tener presente que en la platea está Claudio. Lo que le ha pasado al teatro contemporáneo es que en la platea ya no está Claudio. Nosotros denunciamos crímenes que los victimarios no vienen a vernos, nos ignoran.
Nuestra platea está llena de víctimas que ya conocen el crimen y que se congratula con que alguien la denuncie por ellos. Entonces este teatro, lejos de denunciar conciencias, las tranquiliza. Uno viene al teatro enojado por el crimen, ve que el teatro lo expresa y sale calmado. Nosotros hemos tratado de hacer esto, nosotros no queremos denunciar crímenes. Nos parece que hay muchos lugares mejores que el teatro para denunciar crímenes. Entonces hemos decidido, en este pensamiento y siguiendo un poco el pensamiento de esa primera parte de Dolte, porque Dolte después lleva el pensamiento para otro tipo de teatro, pero hemos pensado, bueno, si el teatro no está lleno de Claudios y está lleno de Hamlets, entonces hagamos teatro como si fuéramos Claudio. Y nuestro trabajo ahora para tensionarnos políticamente con el ambiente es justificar el crimen, ya no denunciarlo. Evidentemente es peligroso. Primero, porque podemos convencer a alguien. Y segundo, porque es una línea muy delgada, la de justificar el crimen sin creer que el crimen valga la pena. Pero nos obliga continuamente a nosotros a entender a nuestros enemigos. ¿Sí? Estoy hablando políticamente, ¿no? Como si tuviéramos enemigos. Por eso escribimos una obra en donde una familia tiene una hija desaparecida y la desaparecida fue abducida por los extraterrestres y no por los militares. En Ex, que revientan los actores, una máquina del tiempo trae a los familiares perdidos para saber qué hicieron en el pasado y eso hace reventar el mundo. Es como si aquella persona que buscara el pasado lo único que hace es matarlo. Y ahora estamos haciendo en donde la plata salva el arte lejos de pervertirlo. Y nos armamos durante meses de buenos argumentos, digamos. Entonces, para contestar un poco tu pregunta, esta es una manera que nosotros hemos encontrado de ser políticos en nuestra contemporaneidad. Y está muy en relación y en tradición a cómo siento yo que se hacía el teatro político antes. Evidentemente muchos no estarán de acuerdo y están en todo su derecho de hacer su teatro, ¿no? Pero nosotros lo que reclamamos es nuestro derecho a que esto es posible, a que esto que hacemos es posible. Y tenemos que aguantar con el cuero, digamos, lo que decimos con el pico. Entonces tenemos que estar dispuestos a que la gente frente a nuestras obras se exprese de maneras mucho más diversas, que ¡ay, qué maravilloso, nos gustó! ¿No? Es la incomodidad, la perplejidad, el no saber qué decir. Pero bueno, nosotros a eso sí estamos dispuestos. Digamos, a asumir las consecuencias en el espectador de lo que hacemos, me parece que no solo estamos dispuestos, sino que es nuestra obligación. Nos gustaría que fuera que nos quieran y que nos abracen, pero no trabajamos para ello.